quiero hacer una especie de extensión o desarrollo de lo que ha sido bien naturalmente, porque la verdad es que no definimos una serie, pero de alguna manera ha habido una progresión en las últimas semanas. Y mientras meditaba lo que compartir hoy, pensaba 3 semanas atrás, estuve compartiendo acerca del descanso. Después de eso era el día de la celebración de la Pascua de Resurrección y estuve compartiendo acerca del consuelo. Y luego Mati compartió acerca de Lucas 24, en este pasaje donde se describe a las personas que iban camino de Emaús y se encuentran con Jesús resucitado y no lo reconocen. Jesús les cuenta cómo todo el Antiguo Testamento daba testimonio de que era necesario que el Mesías padeciera, y después de que caminan un trayecto completo, Jesús hace la magia de que va a seguir de largo. Ellos lo invitan a su casa a quedarse, a pasar al pueblito donde ellos iban, Emaús. Y en un momento Jesús se sienta con ellos y parte el pan, y al partir el pan dice la Biblia que los ojos de ellos fueron abiertos. Y en ese momento ellos reconocieron a Jesús y Jesús desapareció. Y luego, al final de ese capítulo 24, muestra el relato cómo Jesús aparece al resto de los discípulos. Y en un momento dice que Él les abrió los ojos también a ellos para que comprendieran las Escrituras. Y ahora pudieran ver cómo es necesario reinterpretar la Biblia completa luego de el ministerio completo de Jesús consumado en su resurrección. Uno puede leer el Antiguo Testamento completo. Yo en mi Biblia, la que uso más, yo soy medio coleccionista, tengo muchas Biblias. Y en la que uso más tengo escrito al medio, cuando empieza el Nuevo Testamento, tengo escrito a mano, así como todo lo que leíste para atrás, léelo de nuevo viendo a Jesús en cada página, porque Jesús resignifica absolutamente todo. Y todo lo que vemos para atrás tiene que ser leído de una manera distinta cuando discernimos a Jesús en medio de todo y por sobre todo. Entonces, Jesús abre el entendimiento de ellos para que comprendan las Escrituras desde la perspectiva de la historia y el plan de Dios. Entonces, un poquito tomando estas cosas, yo pensaba en nosotros como participantes de una iglesia local, como hijos de Dios o como personas que incluso tal vez estoy viniendo por primera vez o mis primeras veces, tal vez estoy volviendo de mucho tiempo de no estar conectado ni con Dios ni con una iglesia como comunidad local. Y muchas veces nosotros llegamos a reencontrarnos con Dios o participamos en una relación con Dios y con la iglesia, primero buscando como refugio a veces, buscando descanso. Y en ese buscar descanso, espero encontrándolo, encontramos que Dios no solo provee esto, sino provee un montón de otras cosas buenas. Y llega un momento en el que precisamente ocurre esto. No solo me he sentido cómodo, no solo he sentido que algo pasa en el lugar, sino que de repente es corrido el velo. Y puedo ver a Jesús en medio de las circunstancias que me han traído a conectar con Él. Y ese ver a Jesús como que hace un efecto dominó para atrás. Y no solo veo a Jesús ahora el par de semanas que me he reconectado con una iglesia, sino que empiezo a ver a Jesús todo el tiempo que incluso yo no estaba ni ahí con Él. Empiezo a ver a Jesús meses atrás o años atrás. Empiezo a recordar momentos de mi vida en los que yo creía que no sabía nada de Él, no tenía una relación con Él, y sin embargo ahora ese velo es quitado y veo como Jesús intervino en mi vida en momentos de mi infancia, intervino en mi vida en momentos de mi adolescencia, e irrumpió con su amor en distintos momentos. Y lo que quiero compartir con hoy tiene que ver con Hechos 1, y voy a extender esta prédica hasta la próxima semana, porque voy a compartir 2 ideas. Hoy quiero compartir acerca de el empoderamiento, la necesidad de tener entendimiento de que nosotros como cristianos somos empoderados por el Espíritu Santo, y eso tiene un significado profundo e implicancias profundas. Y la próxima semana voy a hablar acerca de acción. Estas 2 cosas pensando en hechos.
Para quienes no sepan, Hechos, ¿cierto?, es un libro que fue escrito también por Lucas. Entonces, Mati predicó la semana pasada Lucas 24, que es el último capítulo de Lucas, y Hechos 1 es, de alguna manera, inmediatamente el capítulo siguiente a ese relato. Entonces, pienso que es necesario hablar de empoderamiento porque es necesario que nosotros entendamos y cada cierto tiempo como que nos detengamos para tener una perspectiva más grande de en lo que estamos metidos, con quién estamos metidos en esto y qué implicancias tiene. Pues esto tiene muchas implicancias y quiero que reparemos en unas pocas de ellas, porque si no ser exhaustivo es imposible. Voy a leer Hechos 1:8, después voy a leer Hechos 2, 1 al 4, y entre medio voy a hacer dos suertes de aclaraciones o alcances, pero la verdad que quiero compartir es muy sencilla, y es que nosotros necesitamos ser empoderados y el empoderamiento está disponible. O sea, hay poder para los hijos e hijas de Dios que es accesible y real. Y vamos a orar hoy poniendo eso en práctica. Vamos a orar después de que yo comparta este par de ideas que espero sean sencillas y directas. Vamos a orar con la expectativa de que el poder de Dios se manifieste en medio de nosotros. Yo no soy como alguien que venga a vender agüita de algo y que suelte poder como si fuese algo que nosotros pudiésemos manipular. La verdad es que nosotros lo que hacemos es ejercer fe respecto de lo que la Biblia dice que Dios hace, y el resultado de eso siempre está en las manos de Dios. Lo que nosotros hacemos es orar y sistemáticamente ponernos en circunstancias en donde ejercemos fe. Y la invitación va a ser a eso, que podamos ejercer fe juntos. Pero antes de eso, una reflexión para que podamos hacer esa oración, ¿cierto?, con una perspectiva unánime de qué es lo que vamos a estar esperando cuando hacemos esta oración. Hechos 1:8 dice lo siguiente: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Recibirán poder. Y hay una progresión geográfica que da cuenta de cómo el alcance de esta encomienda de Jesús llega hasta nosotros mismos, los lugares más lejos de la tierra. Pero el primer paréntesis es que esta dinámica de Jesús de que sus palabras hagan eco en el espacio y en el tiempo está regado por toda la Biblia. Y voy a hacer solo algunas referencias. Esto que decía de que Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra, lo podemos ver también en las palabras de Jesús, en las palabras de Pablo, palabras de Jesús registradas por Juan en distintos espacios. Y voy a leer solo 3 citas. Cuando Jesús ora por sus discípulos en Juan 17, después de que intercede por ellos al Padre para que los discípulos puedan ser uno, así como Jesús y el Padre son uno, Jesús dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. O sea, hasta nosotros, los últimos de la tierra, que han creído por el testimonio de estos primeros. Jesús está orando por nosotros. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:2: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Pablo, discípulo directo de Jesús, resucitado, ¿cierto? Porque no lo conoció encarnado, pero fue Jesús directamente quien le enseñó el Evangelio a Pablo. Encomienda a su discípulo Timoteo, segunda generación, que Timoteo encuentre personas confiables, tercera generación, para que enseñen a otros, cuarta generación. Pablo está pensando en su contexto inmediato hasta la cuarta generación. Obviamente la idea es que nosotros saquemos cuenta y que esto se proyecte en el tiempo, y nuevamente nos muestra cómo Jesús está pensando que esto a través de los siglos continúe hasta llegar a nosotros. Y el mismo Juan registrando también palabras de Jesús, pero antes, en el capítulo 14, 11 al 14 dice:
Solo crean que estoy en el Padre y el Padre está en mí. Jesús diciendo a sus discípulos, crean que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Si no creen esto, al menos crean por las obras que me han visto hacer. Ustedes han visto que he hecho todo tipo de cosas. A los primeros discípulos Jesús les dijo, a Natanael le dijo, te maravillaste porque te vi debajo de un árbol. Vas a ver los cielos abiertos y a los ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Me han visto hacer todo tipo de maravillas. Les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Lo que Jesús está diciendo, primero, es que el eco de su encomendación para los discípulos llega hasta nosotros tanto a través del tiempo como a través del espacio, pasando fronteras una y otra vez hasta llegar un testimonio fiel a nosotros de aquel que murió siendo justo, siendo un hombre, pero al mismo tiempo el Hijo de Dios, y luego resucitó. Y en Él nosotros tenemos vida y en Él nosotros experimentamos el mismo evangelio que la primera generación, la segunda, la tercera y la cuarta, porque tenemos el mismo espíritu. Las cosas que estaban disponibles para ellos están disponibles para nosotros. Y podemos ver muchos ejemplos de lo que hicieron los primeros cristianos y los segundos cristianos. Y podemos leer acerca de los padres de la iglesia y podemos seguir a través de la historia cómo ha seguido habiendo a través de los siglos avivamientos, milagros, señales, maravillas, transformación de distintos espacios y lugares, porque el mismo Espíritu sigue habitando en medio de nosotros. Pero aquí es importante hacer como una nota al margen, y es que luego, voy a leer el pasaje que viene al tiro, Hechos 2, donde se describe cómo el Espíritu Santo fue derramado. Pero cuando nosotros leemos la Biblia y nos metemos en el relato de cómo Dios hacía algo extraordinario, a veces como que la distancia, tanto cultural, histórica, geográfica, todas las cosas en las que somos distintos que estas personas, nos hacen un poco como despersonalizar la vigencia que tiene esto para nosotros hoy. ¿A qué me refiero? De repente yo veo que el Espíritu Santo se derrama con poder y que se manifiestan estas como llamas de fuego que parecen como lenguas sobre las cabezas de las personas cuando el Espíritu se derrama. Y pienso que estas personas tienen una experiencia tan abrumadora de poder que salen de ahí y empiezan a hablar en lengua y a testificar y queda la patada porque se hacen milagros, y un montón de cosas. Y pienso que esto no tiene mucho que ver conmigo. Primero, porque no he tenido necesariamente una experiencia de ese tipo. Y segundo, porque como que el relato mismo me hace olvidar que estas personas son personas comunes y corrientes como yo. Y de pronto uno lee las maravillas que Dios hacía a través de X persona, X hombre, X mujer. Y me olvido de que no solo hay un contexto histórico, sino hay un contexto también social y psicológico incluso. O sea, las personas que participan de estas historias, en ninguna parte hay una base bíblica para que nosotros creamos que en esos tiempos, mientras ocurrían milagros, la gente se dejó de morir, por ejemplo. La gente seguía muriendo. De hecho, el que haya testimonios de que mucha gente se sanaba era porque la gente se seguía enfermando. Tampoco hay muchos pasajes en los que diga que todos eran sanados. Seguía habiendo gente que no era sanada en estas circunstancias. Y no solo eso, no solamente la realidad seguía teniendo estas dificultades, sino que la gente, yo te puedo asegurar, esto no lo dice, invención mía, pero el sentido común te dice que esto era así. En los 120 discípulos que estaban cuando el Espíritu Santo desciende, yo te aseguro que había discípulos que seguían con problemas económicos. Te aseguro que había discípulos que tenían problemas con su esposa. Te aseguro que había discípulos que no sabían cómo
criar sabiamente a sus hijos y estaban aproblemados por estas cosas. Tú tomas a cualquier grupo de 40, 50, 100 personas y vas a encontrar que estas cosas van a estar presentes entre ellos. Van a estar presentes como están presentes entre nosotros. Tenemos problemas. Y no solo tenemos problemas, sino que también somos frágiles y también tomamos muchas veces malas decisiones que nos meten en otro tipo de problemas. Entonces, cada vez que el poder de Dios se manifestaba, uno a veces como que piensa que esto ocurre en un vacío como de un contexto moral, de perfección moral o de espiritualidad a otro nivel. Y la verdad es que la Biblia normalmente no dice nada respecto de eso. No dice que las personas que experimentaron el poder de Dios hayan sido perfectas, ni hayan estado ausentes de problemas, ni hayan estado exentas tampoco de dificultades y debilidad. Entonces, tenemos que primero entender esto. La Biblia dice en Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un tipo voluble, había cosas que afectaban profundamente su corazón. Sin embargo, dice, Elías oró y por 3 años no llovió, y luego Elías oró y volvió a llover. Elías es el máximo referente del poder del espíritu profético en el Antiguo Testamento. Un hombre que fue usado por Dios para hacer todo tipo de milagros y señales extraordinarios. Entonces, el poder de Dios no está disponible para los superhumanos de la fe. Cuando hablo de que necesitamos ser empoderados, lo primero que tengo que decirte es que tú y yo podemos ser empoderados. No estoy hablando a 2 o 3 personas acá que se consideran a sí mismas más espirituales. Estoy hablándonos a todos. Si fuese por mérito, ninguno de nosotros calificaría. Pero como es por gracia y tiene que ver con lo que Dios es capaz de hacer, entonces esto está disponible para todos nosotros. Dicho eso, Hechos 2, 1 al 4 dice esto. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno está cantando y quiere adorar y sientes que Dios se está moviendo en el lugar y que algo está pasando en la adoración, pero tú no estás conectando completamente. Y uno se empieza a pasar rollo en la cabeza. Estoy desenfocado, no estoy logrando conectar, hay un problema en mí, la gente le está poniendo color nomás y Dios no está haciendo nada. Y me paso mucho rollo y le doy muchas vueltas en mi cabeza a lo que pueda estar pasando. Yo creo que de la misma forma que hacía referencia a nuestra debilidad, es poco probable en términos generales, no estoy diciendo que la Biblia diga esto, que estas 120 personas hayan estado enfocadas así, pero al 100% todos. A veces Dios simplemente hace cosas porque es Dios. Y Él derrama su poder y hace milagros porque es Dios, no porque nosotros hayamos hecho algo bien. No es que ellos encontraron la forma perfecta que abría el candado para que el poder de Dios descendiera. Simplemente Dios, siendo fiel a sus promesas, hizo lo que dijo que iba a hacer. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Todos van a profetizar. Todos van a tener poder de parte del Espíritu, porque yo voy a derramarme sobre todos ellos. Todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y es corto hoy día de verdad es corto lo que voy a compartir, porque básicamente la idea es eso. Quiero detenerme solo en este punto derivado de lo que acabo de decir. Ya dije la primera cosa que quería decir, que es que podemos ser empoderados, todos. Lo necesitamos y podemos. Y lo segundo, cuando dice que los presentes fueron llenos del Espíritu Santo, yo me imagino precisamente esta idea de que hay
en filosofía y también en teología, se habla de Filipenses 2, cuando se describe la humillación y exaltación de Jesús. Se usa un término que es la kenosis de Cristo, el absoluto vaciamiento de Jesús de su gloria. Dice que Él se despojó de todo. Dice, y Él siendo igual a Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y se hizo uno de nosotros y vivió una vida en obediencia y murió en la cruz. Jesús se vacía por completo. ¿Por qué meto esta idea del vaciamiento? Porque para ser llenados, primero hay que ser vaciados. Para poder ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos que el Espíritu Santo encuentre espacio en nuestras vidas. Y esto es muy importante. A pesar de que no conecta de manera directa, no quiero hablarte específicamente de cómo hacerlo para ser poderoso, porque ese no es el tema. Quiero decir que, dado que el poder está disponible y se accede a él por medio de la fe, lo que tenemos que ser es personas que ejercen fe y que son sabios administradores del poder que se les delega. Lo dije rápido y es profundo, así que tengo que detenerme, pero la idea es esta. El poder está disponible para todos. La Biblia en Romanos 11, aunque está hablando de Israel, dice en un momento que los dones y las promesas son irrevocables. Cuando Dios te da algo, no te lo quita. O sea, tú puedes hacerlo mal y en un momento de la historia, cuando todo se acabe, Dios te va a pedir cuentas de cómo administraste lo que Él puso en tus manos. Hay muchas referencias a esto, la parábola de los talentos y parábolas parecidas a esta. Dios va a pedir cuenta en un momento. Pero lo que Dios te prometió y lo que Dios te dio, Él no te lo va a quitar. Eso es medio chocante a veces porque vemos que de repente hay gente que tiene efectivamente un don de Dios para profetizar, pero lo mal usa y lo sigue pudiendo practicar. Y eso es como, ¿por qué es posible que alguien pueda seguir teniendo percepciones espirituales correctas de Dios si los usa mal? Lo usa para su propio beneficio. ¿Cómo puede ser que alguien ore por un enfermo y el enfermo se sane si le está poniendo el gorro a la señora? Y se destapa después la olla de que le estaba poniendo el gorro a la señora, pero oraba y la gente se sanaba. ¿Cómo es posible eso? Es posible porque las manifestaciones del poder de Dios ocurren por gracia, no por mérito. Por eso cuando yo oro y alguien se sana, tengo que tener mucho cuidado de que no se sanó porque yo sea súper fabuloso. Se sanó porque Dios es poderoso y ama a las personas y quiere manifestar su poder. También tengo que cuidar cuando observo a otros que si Dios está haciendo algo a través de ellos, no es necesariamente porque estén haciendo todo bien, es porque Dios es poderoso. Pero al mismo tiempo existe este otro aspecto. ¿Significa esto que da lo mismo como yo viva? Por supuesto que no, porque Dios va a pedir cuenta y porque evidentemente hay alguna mezcla misteriosa cuyos porcentajes desconocemos. Solo sabemos que la proporción de la gracia es inconmensurablemente mayor, pero hay algún porcentaje en el que si yo hago bien las cosas, voy a dar más espacio para Dios en mi vida. Y si hay más espacio para Dios en mi vida, entonces eso va a ser bueno para mí, va a ser bueno para mi familia y va a ser bueno para cualquier persona que se tope conmigo. El vaciar nuestro corazón, cuando tenemos una experiencia con Dios y rendir cosas en nuestro interior para que Él irrumpa y lo llene todo, es indispensable porque todo aquello que el Espíritu Santo quería llenar y nosotros no lo dejamos, porque Él no irrumpe, la mayoría de las veces no irrumpe donde nosotros no queremos dejarlo entrar, va a generar un estorbo. En el Antiguo Testamento, cuando uno lee los profetas, tanto los profetas mayores como menores, todas las últimas 2 secciones del Antiguo Testamento, uno va a encontrar que la mayoría de las veces el templo de Israel, salvo los momentos en que fueron deportados, siguió funcionando. Todo el tiempo funcionaba. Todo el tiempo habían ofrendas y sacrificios delante del altar. En Jeremías, Dios les dice, advirtiendo al pueblo, porque está a punto de deportarlos a Babilonia por 70 años, como uno de los castigos más duros de la historia, junto con la deportación a Siria, les dice, estoy cansado de sus ofrendas,
Estoy cansado de que me traigan corderos engordados. Estoy cansado de todo lo que ustedes hacen como ritos y cosas dentro del templo, porque afuera del templo no practican la justicia, no practican la verdad, oprimen a las viudas, oprimen a los huérfanos, hacen todo lo que ellos saben que detesto. Y una y otra vez uno encuentra que había ofrendas y sacrificios en el altar, o sea, gente como nosotros que va a la iglesia, va al templo, va al lugar de adoración con la expectativa de encontrarse con Dios, pero lo que pasa en ese lugar no afecta su vida de manera profunda y saliendo de ese lugar hacen todo lo que Dios detesta. Otra forma asociada a esto mismo es que uno lee los libros de Samuel, Crónicas y Reyes y encuentra las historias de todos estos reyes que casi todos eran malos o empezaron bien y terminaron mal, muy poco fue al revés. Hubo contadas excepciones, pero muchos de los reyes hicieron cosas malas, pero uno encuentra una fórmula y aparece un rey que se llama Jeroboam, que era del reino del norte, cuya capital era Samaria. Y este tipo se le ocurrió y dijo, el templo de Jerusalén está muy lejos, esa cuestión, si nosotros conocemos a Dios, somos el pueblo de Dios también como Judá, ¿por qué no mejor nos hacemos aquí una cuestión encachadita a nuestra pinta cerca? Entonces, lo hacemos a nuestra pinta. Y esto generó no solamente el no seguir la instrucción de Dios de que el lugar de adoración era Jerusalén, sino que generó que al hacer la adoración a mi pinta, se transformó absolutamente en otra cosa. Y no es que se hacía lo mismo que en el templo, pero en el lugar que no se debía hacer, sino que se hacía todo tipo de cosas que se alejaban por completo de Dios. Pero ojo, el lugar era un lugar de adoración para Dios. A veces perdemos la perspectiva de esto. Era un lugar de adoración, entre comillas, para Dios, donde la gente supuestamente iba a encontrarse con Yahvé. Pero por ser un lugar a la pinta de uno, era abominación para Dios. Y otro aspecto que ocurría comúnmente, que uno lee también en esos pasajes, es que estaba aquí la mesa donde se ofrecían los sacrificios para Dios, y yo ponía el animal del sacrificio, pero inmediatamente al lado, dentro del templo de Dios, había una estatua para otro ídolo. Dentro del templo de Dios se ofrecían sacrificios tanto para Dios mismo como para Quemos, para Morón, para Acera, para uno y otro de estos demonios, ídolos de la antigüedad a lo que los pueblos que colindaban con Israel habían adorado por siglos. Entonces, si yo no me vacío, si yo no quito estas cosas, si yo digo que quiero ser llenado por Dios, pero en realidad sigo practicando la injusticia, sigo practicando la mentira, sigo haciendo negocios truchos, sigo consiguiendo un ascenso por medio de mentiras, sigo practicando un estilo de vida pecaminoso, contrario a la ley de Dios, a los buenos mandamientos de Dios, esto va a ser un tremendo estorbo. A lo mejor el poder de Dios se va a manifestar en ti igual, pero va a ser un tremendo estorbo y va a traer dolor a tu vida y un día vas a tener que dar cuentas de eso. Este alcance es una suerte de aclaración porque no tiene que ver con que esto condicione que el poder esté disponible para ti y para mí o no, porque el poder se manifiesta por gracia y se accede a él por medio de la fe. Sin embargo, importa cómo vivamos en este sentido. Si queremos ser llenos del Espíritu de Dios, tenemos que vaciarnos de todo lo que estorbe. Cuando Él venga, lo mejor que podemos hacer es rendirnos y decirle, Señor, llena todo mi corazón. Y esto nunca nos va a hacer perfectos. Cuando yo digo vaciar, no estoy diciendo que se nos van a ir todos los malos pensamientos, se nos van a ir todos los deseos pecaminosos y vamos a transformarnos en personas que desean solo lo bueno. Y que va a ser súper fácil porque solo quiero cosas buenas, solo pienso cosas buenas. Todos nosotros sabemos que incluso en nuestros mejores momentos con Dios no es así. Nuestra carne sigue existiendo y nuestra carne va a desaparecer cuando Jesús vuelva.
Pero mientras tanto vamos a seguir luchando con cosas. Vamos a seguir siendo imperfectos. Pero no es lo mismo fallar que practicar una vida injusta. Y ahí es donde tenemos que marcar la línea. Nosotros somos santos porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo cuando creímos en Jesús y ocasionalmente fallamos. Pero es distinto a que yo practique la injusticia. Que yo soy un cristiano comprometido en mi iglesia, pero soy conocido por ser el trabajador chanta de la empresa. El que siempre inventa una chiva cuando llega tarde. El que siempre hace las cosas buscándole la forma para el engaño. Si yo hago estas cosas, si yo practico la maldad, y en distintos niveles y en cosas que pueden ser desde más triviales a mucho más crudas, esto es muy serio y muy diferente a lo que yo digo de que somos frágiles y también eventualmente pecamos. Entonces, vaciarse es importante porque es una condicionante para ser llenos. Yo no puedo ser llenado por el Espíritu Santo si estoy lleno de otras cosas. Y estas otras cosas muchas veces van a ser abominación a Dios. No puedo decir mi vida es templo del Espíritu Santo para Dios y Mamón. Porque estas cosas no pueden cohabitar. Si quiero ser lleno del Espíritu Santo de Dios, entonces tengo que rendir mi interior y vaciarme. ¿Ya? Entonces, una vez experimentado esto, en medio de personas como nosotros, con sus batallas, con sus dolores y con sus defectos, ¿por qué pareciese que todo puede cambiar cuando aparentemente no ha cambiado nada? ¿Cómo puede ser esto de que el Espíritu venga, irrumpa en medio de gente común y corriente como nosotros, en circunstancias comunes y corrientes como las nuestras, y eso establezca un antes y un después en la historia completa? Y la gente empieza a ir a los rincones de todas partes a dar testimonio de Jesús. Y empieza a ser gente sanada en todas partes. Empieza a ser gente a ser liberada de opresión demoníaca en distintos lugares y rincones de las ciudades, tanto Jerusalén como aledañas. ¿Cómo puede ser que esta gente que en muchos casos sigue siendo pobre, que en muchos casos sigue teniendo tensiones matrimoniales, que en muchos casos está desafiada porque siente que no lo está haciendo bien como papá, como mamá, que en muchos casos siente que no lo está haciendo adecuadamente en su trabajo, que está cometiendo errores en su vida? ¿Cómo puede ser que la irrupción de algo externo transforme sus vidas para siempre? ¿Cómo puede ser que todo cambie cuando aparentemente no ha cambiado nada? Aparentemente no tenemos un testimonio fehaciente inmediato que diga que después de esta irrupción todos los matrimonios se restauraron. Después de esta irrupción todos los padres se reconciliaron con sus hijos. Después de esta irrupción no hubo más pobres en medio de la iglesia. De hecho, dice lo contrario. Cuando Pablo en Gálatas describe cuando él conoció a los discípulos, a los apóstoles, dice que después de presentarles el evangelio que él predicaba, le dijeron: bien, Pablo, haces perfecto lo que haces, el evangelio que tú predicas es el mismo que predicamos nosotros, lo único que te comentamos es que no descuides a los pobres de la iglesia de Jerusalén. Y Pablo dijo: yo feliz que me encomendaran eso, porque cada vez que tengo la oportunidad de bendecir a los pobres, lo hago. O sea, pobres siguió habiendo. Incluso la Biblia dice en los evangelios que cuando uno de los relatos que habla de la mujer que derramó perfume en los pies de Jesús, Judas pegó un salto y le dijo: Jesús, ¿cómo se te ocurre permitir esa barbaridad? ¿Sabes cuántas personas podrían ser alimentadas por el costo de ese perfume? Y Jesús hizo el comentario menos comunista, no era republicano Jesús, pero hizo el comentario menos comunista de todos y dijo: a los pobres los van a tener siempre, pero al Hijo del Hombre solo por un tiempo más. Entonces, las cosas rotas del mundo no se erradicaron porque el Espíritu Santo irrumpió. No van a desaparecer sino hasta que Jesús regrese como rey político de toda la humanidad, literal. Pero mientras tanto, el poder que se describe y que podemos leer en todo el libro de los Hechos está disponible para nosotros. Y la manera en la que ocurre
el que nosotros podemos poner nuestra vida en el lugar correcto para ser empoderados es: nos vaciamos de todo para ser llenados por Él desde adentro hacia afuera. No tiene mucho sentido que yo quiera poder hacia afuera si yo no he dejado que el poder irrumpa en mí hacia adentro. Si yo sigo creyendo que me va a ir mejor en mis negocios mintiendo, no estoy creyendo que Dios es poderoso para bendecirme en mis negocios diciendo la verdad. Si yo camino practicando la injusticia y el egoísmo, estoy diciendo que no creo que siendo generoso me va a alcanzar. Estoy diciendo que no creo que siendo justo, cuando todos mis colegas son injustos, cuando todos los que se dedican al rubro, es que el rubro en el que estoy yo es muy cochino. Es el rubro el malo, no soy yo. Cuando yo practico estas cosas, no estoy creyendo que Dios es poderoso para mí. Entonces, las posibilidades de que esto se manifieste hacia afuera son pocas. Nadie con sentido común, no digo nadie a secas porque hay que agregarle, con sentido común, con algo de sentido común, va a orar y le va a decir a Dios: Señor, quiero ser poderoso, lléname de tu poder para ser fabuloso. El poder, uno entiende que el poder es precisamente una capacitación de Dios para poder dar fruto en aquello que estamos haciendo. Estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer, pero entiendo que por mí mismo esta cuestión no va a prender, no va a dar fruto. La gente no se va a convertir al cristianismo porque yo sea persuasivo. Tiene que haber una irrupción de poder. Tiene que haber una revelación del Espíritu Santo que transforma el interior de la persona. De otra manera, no va a pasar nada. Pero el poder no es algo que recibimos porque sí, para vernos bonitos, para que la gente nos aplauda. El poder es algo que tenemos que anhelar y tenemos que creer que va a estar disponible en la medida en que vamos a hacer algo que valga la pena necesitar una porción de poder. Si yo voy a orar por alguien para que se sane, tengo que orar por fe porque Dios quiere que la gente se sane. No hay nada que preguntarle a Dios. Puedo orar con fe y va a haber poder disponible para mí. Si la persona se sana o no se sana, está en las manos de Dios. Aprenderé si es que algo hice mal, pero insistiré. No me voy a pasar el rollo de que no valgo nada porque si no se sana, entonces yo hice todo mal. Voy a seguir insistiendo. Entonces, para no perdernos en explicaciones y cerrar con el punto que dije que iba a cerrar, ¿qué implica que tú y yo tengamos poder? Dado que hemos creído en Jesús y el Espíritu Santo habita en nosotros. Significa que cuando oremos van a pasar cosas. El reino, nosotros creemos esto. La enseñanza de Jesús acerca del reino y el Nuevo Testamento. Jesús decía, el reino de los cielos está aquí. Jesús, Él es la personificación del reino que ha irrumpido en la historia. Pero también Jesús decía, el reino de Dios está cercano. Está a punto de quedar la patá. Porque precisamente mientras Él estaba encarnado, el reino había irrumpido, pero al mismo tiempo iba a venir su resurrección. E iba a venir el Espíritu. Y eso iba a ser otra porción. Entonces está aquí, pero también está cercano. Otras veces Jesús enseña el reino de Dios está demorado. ¿Qué significa esto? Dice, Dios atrasa sus juicios porque Él anhela que muchos procedan al arrepentimiento, dado que su corazón es que todos se salven. Entonces Él tarda el tiempo de su juicio, Él tarda el tiempo de la consumación, a propósito, para que los que hoy practican la verdad sean transformados. Pero también el reino es futuro. Jesús va a venir en gloria y majestad en un momento y va a hacer efectiva la consumación de todas las cosas. Cuando yo oro, esto yo se lo escuché a un pastor que se llama Alexander Fenter, cuando yo oro, la persona se puede sanar al tiro, el reino está aquí. Cuando yo oro, la persona se puede sanar en 3 días más después de que oré y mejorar paulatinamente, de a poquito, porque el reino está cerca. Al mismo tiempo, puede ser que yo ore y hay que orar 47 veces por una persona o 247 veces por una persona y unirnos en oración como iglesia y a veces la persona se va a sanar después de un proceso de 2 años. Y otras veces la gente no se va a sanar y punto. Y van a ser sanados por medio del regreso de Cristo. Y entonces vamos a tener cuerpos glorificados. ¿Tengo yo idea de qué va a pasar cuando ore? No. Yo oro con fe de que hay poder de Dios disponible para nosotros
Y Dios decidirá si la persona se sana ahora, en 3 días, en 2 años o no se sana. Eso no lo controlamos nosotros. Lo que nosotros hacemos es decir, la palabra dice que el Espíritu Santo de Dios es poder que vivifica y que trae el reino y está en nosotros. Yo puedo acceder por la fe a esa verdad sobre mi vida. No necesito ser un superhombre ni tú una supermujer. Y podemos orar para que pasen cosas cuando oremos. Una y otra vez. Dicho todo eso, vamos a orar. Pero yo te invito a que podamos hacer un ejercicio hoy. Y que podamos ponernos de acuerdo y que podamos hacer esto como un cuerpo. Voy a pedirle a Diego que pueda pasar.